qué es esto que es rarísimo. No me lo van a creer, pero yo estoy a favor del turismo espacial. Lo que tenemos aquí a la derecha, al centro y a la derecha, son dos cosmonautas rusos, y a la izquierda un señor que es turista espacial. Ni me acuerdo su nombre. Pero creo que hay que apoyar el turismo espacial por raro que parezca. Hemos generado en la lógica extraña de la economía mundial a unos señores que tienen una cantidad de dinero tal que no se van a poder gastar nunca y que no saben qué hacer con su dinero, pero que además es un dinero que siempre parece va a quedar fuera de la economía. Es decir, a menos que vendiera sus acciones Jeff Bezos o Elon Musk, vendieran sus acciones de sus propias empresas, ese dinero está estático, ese dinero es absolutamente virtual. Son milmillonarios muchas veces en valor de las acciones, pero no en dinero real. Entonces es un dinero que existe en cuanto a que se considera que es el valor que tienen las empresas, pero que no entra en la economía. Si tú no haces que los ricos gasten, tienes un problema. Tienes dinero parado allí. Bill Gates es el único que ha estado regalando su fortuna y convirtiéndola en dinero para pagar cosas que yo hallo valiosas, sobre todo sus programas de vacunación, su promoción de los generadores nucleares de segunda generación que utilizan residuos nucleares para funcionar, su combate al cambio climático, etcétera, etcétera. Es único en ese sentido Gates. Sus hijos van a recibir una herencia de 10 millones de dólares cada uno. Todo el resto del dinero va a regalarse. Digo, una herencia de 10 millones no es poca, pero algo pensarán que, ¿por qué si tiene 100 mil millones me tocan 10? Dice Gates que con 10 pueden vivir muy bien, pero que tampoco pueden excederse. Pueden vivir toda su vida sin trabajar, pero pueden tener la necesidad de trabajar si quieren. Pero una de las formas de regresar dinero a un espacio donde es importantísimo, como es la exploración espacial, pues es el turismo espacial. Entonces, si estas personas están dispuestas a pagar 20, 30, 40 y 50 millones de euros por viajar al espacio, hay que abrir una agencia espacial turística de inmediato y llevarlos muchos para regresar parte de ese dinero a la economía. Ya, es un poco ingenuo lo que estoy diciendo, pero creo que se entiende el problema al que estamos abordando. Es la otra razón por la que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo dadas las circunstancias, aunque no estoy de acuerdo con las circunstancias, de que gente como Elon Musk y Jeff Bezos y el de Virgin Records, no me acuerdo ahora cómo se llama, estén haciendo sus propios programas espaciales, porque es una forma de que el dinero vuelva a entrar a la economía y sea útil, y sea algo más que una valoración del precio de las acciones realizada o obtenida por las transacciones que se hacen en la bolsa de valores cada día, que es lo que forma la mayor parte de la fortuna de estos personajes. Sus inversiones no tienen el dinero en el colchón. Entonces, si las circunstancias fueran otras, yo siempre diría que toda la exploración espacial debe ser hecha por instituciones públicas, por organizaciones públicas, coordinadas entre ellas, los distintos países, o en organizaciones plurinacionales, como es el caso de la Agencia Espacial Europea. Pero, dadas estas circunstancias, mejor que hagan naves espaciales y que se desarrollen los milmillonarios. Es una situación extrañísima la que se ha generado con los milmillonarios. Es una situación tan atípica y tan peligrosa. Miren, el hombre más rico de la historia fue Mansa Musa, que era emperador, si mal no recuerdo, del imperio de Mali. Igual me estoy equivocando y me van a insultar. Se cuentan dos historias y nadie sabe cuál de ellas es real.
o si alguna de ellas es real, pero la idea que hay debajo de esas historias sí es real. Mansa Musa llega a la Meca en su peregrinación obligatoria como musulmán, tiene que hacer una peregrinación a lo largo de su vida a la Meca. Y llega con una pila de camellos atiborrados de oro, con alforjas atiborradas de oro y con esclavos vestidos de oro, con unas cantidades brutales de oro, y empieza a gastar dinero por hacerle bien a la Meca. Y empieza a comprar un montón de cosas y a repartir oro, al grado de que el oro deja de tener valor y le provoca un colapso económico a la Meca que tarda varios años en resarcirse. Esta historia también se cuenta respecto a su visita a otro país o a otra capital, a otro lugar. Se calcula que Mansa Musa tenía algo que ahora son varios millones de dólares al cambio, tratando de calcular más o menos cuánto costaba una hogaza de pan, porque el pan finalmente es una de las medidas que se utiliza para saber realmente cuánto vale el dinero, cuánto vale el símbolo del dinero que utilizamos nosotros. Pero vamos, no ha habido una persona en la historia con la riqueza de Mansa Musa. Y si vierte su riqueza en un lugar, la puede hundir con ese solo hecho. Entonces, ¿qué hacer con la riqueza de los grandes ricos con los que estamos conviviendo en la actualidad? Representa un problema real y por ello digo, con toda la ingenuidad que sé que hay detrás, que viva el turismo espacial, hombre, por lo menos que sirvan para darse la vuelta, como el japonés que llevó a su asistente e hizo retos que la gente le proponía. Es que es como hacer TikTok, pero desde la Estación Espacial Internacional. Fue algo absolutamente delirante. Entonces, y por otro lado, bueno, la democratización de los viajes al espacio tendrá que presentarse en un momento dado. El espacio es para todos. Y sí, en este momento van a ir personas que puedan pagar 20, 30 millones o 40 millones por pasar unos días, o a veces por hacer solamente un vuelo suborbital, como los que hace Jeff Bezos, ¿no? Aunque se llevó al capitán Kirk a un vuelo suborbital. Pero a la larga será de todos. Antes los pollos solo los comían los ricos, o se comían una vez al año. Ahora hay pollos para todos. A algunos no les gusta la forma en que se tienen pollos para todos, preferirían que hubiera menos pollos y que solo los comieran los ricos. Algunos opinamos distinto. Lo mismo pasó con la carne, lo mismo pasó con los autos, lo mismo pasó con los televisores, lo mismo ha pasado con muchas cosas que se han democratizado. Antes no, cuando yo era chico no volaba nadie. Perdón. Los humanos aldeanos nos movíamos en autobús o en tren. La primera vez que yo me subí a un avión, porque mi tía rica me lo pagó de Tapachula a México, porque yo tenía que entrar a la escuela. Yo iba a Chiapas a los ranchos y a las tiendas de mis tíos. Yo era el pobre de la familia. Iba yo a trabajar con los ricos y entonces así era para que no me ablandara yo. Mis vacaciones me iba yo a trabajar a Tapachula, era bien bonito. Y me mandó en avión. Una cosa impresionante, fue la primera vez que me subí a un avión. Hoy todo hijo de vecino se puede subir a un avión. Pues mira, qué bien. Algunos dicen que esto es una tragedia, por supuesto. Y voy más allá. Algunos están horrorizados con el turismo masivo. Efectivamente, tú te apareces por el Louvre y la masa de gente que está tratando de ver la Mona Lisa es absolutamente futbolística. Un montón de gente que quiere además tomarle una foto con el móvil a la Mona Lisa. Gente que muy probablemente no sabe ni quién fue Leonardo da Vinci, ni qué es una pintura al óleo, ni por qué esa pintura es famosa. Solo sabe que es famosa. Y entonces algunos encuentran aterrador que esas masas incultas, salvajes, esas chusmas puedan entrar al Louvre y no le permitan ver de cerca la Mona Lisa y dar sus opiniones profundas. Yo estoy encantado con eso. Es que mira, sin eso yo no habría viajado nunca
a París, ni hubiera estado en el Louvre, ni hubiera estado en el Museo de Historia Natural de Londres. Ni siquiera hubiera venido a España y habría conocido el Prado. Porque yo soy de una familia pobre de clase media baja mexicana. Y las razones por las que puedo acceder a todo eso es porque yo soy parte de ese turismo masivo que alquila un apartamento, un piso en B&B para poder ir a Londres y a París y a Roma, porque de otro modo no me puedo pagar un hotel. Pero en Airbnb sí me puedo pagar 6 días en una habitación. Entonces, yo quiero el turismo masivo y este es el principio también del turismo masivo.